Bueno, ahí estamos viendo también un escenario que no es comparable, pero digamos, lo mismo ocurre con Hezbollah en el sur del Líbano. Sin embargo, ya se dieron esos enfrentamientos en los cuales para el gobierno israelí no fue de la misma manera fácil enfrentar al Hezbollah armado, financiado por Irán, teniendo también el apoyo militar en contexto de Siria. Eduardo, ¿cómo ve usted esta coyuntura de Gaza? Estamos viendo, independientemente como argumento del gobierno israelí, que es contra Hamas. ¿Pero usted considera que si Hamas llega a salir del gobierno, continuará ese bloqueo, continuará esa política tan fuerte hacia esta zona? Sí, continúa. Es que forma parte de la política del Estado israelí mantener constantemente, no solamente a la sociedad palestina dividida, quitándole poder al gobierno, a la autoridad palestina, quitándole poder, debilitándolo, sino que además asumiendo una política de terrorismo. Es que el terrorismo, en una visión prooccidental nosotros hablamos de Hamas, pero en una visión local, en ese lugar, el terrorismo lo ejerce el Estado de Israel constantemente contra esas poblaciones civiles. Y lo que ha hecho Hamas es reivindicar unos derechos sociales, políticos y civiles de una población que ha sido altamente afectada por los intereses israelíes, que a su vez tampoco Israel tiene un gran interés en aceptar la existencia de los palestinos. Ya los hubiera borrado del mapa de no existir una mediación internacional. Lo que estamos viendo es una balanza muy mal medida desde una visión occidental, sin tener en cuenta la realidad propia de ese entorno social, político y jurídico. Bueno, señores, ya vuelvo con ustedes para dar la palabra, hagamos también una pausa y ya regresamos para seguir debatiendo sobre esta denominada Flota de la Libertad, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a pesar de la oposición israelí. Ya volvemos aquí en Zoom, a la noticia. Juan Carlos, hablemos de los jugadores internacionales, los grandes jugadores detrás de todas estas alianzas geopolíticas. Los Estados Unidos, Irán indudablemente, ustedes mencionan a Turquía. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Sí, no, de la forma como se ha presentado esta operación, es decir, unos barcos que salen de Turquía, hablan de que están empezando a actuar otros agentes que antes o estaban trabajando muy solapadamente o ahora están asumiendo un rol diferente. Recordemos que Turquía la semana pasada, junto con Brasil, firma un acuerdo con Irán a espaldas de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, empezamos a ver otros actores que están empezando a llevar otros objetivos, y eso sin duda nos va a cambiar al corto y al mediano plazo mucho de lo que estábamos acostumbrados a ver en la región. Marcos. Usted mencionó antes, Hassan, hizo una comparación entre del conflicto de Israel con Hezbollah y con Hamas, pero las dificultades que enfrenta un Estado en un conflicto con actores no estatales que se mimetizan al interior de la población civil. Este no es el único caso, pero el más diciente, porque cualquier conflicto que involucra a Israel se vuelve un circo mediático, y Hamas y Hezbollah se mimetizan entre la población civil y de ahí hacen los ataques a civiles israelíes. Entonces ahí está la gran dificultad que enfrenta a un ejército como el de Israel en un conflicto como estos. Hablando de los actores internacionales, pues obviamente usted mencionó Irán. Yo creo que la gran tragedia de Hamas es que Hamas, siendo un movimiento sunita, que nunca particularmente estuvo cerca de Irán, le toca ahora estar cerca de Irán porque después de la guerra de 2008-2009 Hamas pasó a depender económica, militar y logísticamente de Irán, y eso creo que es una tragedia para Hamas, es una tragedia para el pueblo palestino, que siempre que esos líderes de fuera del mundo árabe, ya sea Nasser, ya sea Saddam Hussein, ya sea Gaddafi o ahorita Ahmadinejad, se vuelven los grandes portavoces de la causa palestina, los únicos que pierden son los palestinos. Julián, y mirando ese panorama, realmente en el tema de seguridad, ¿cuál es una prioridad en este momento de mayor calibre para el gobierno israelí? Hablamos entre Hamas y Hezbollah. Bueno, fundamentalmente hay una situación que es sumamente inquietante y tiene que ver con el rearme absolutamente enorme que han acogido estas dos organizaciones desde sus contiendas bélicas respectivas con el Estado de Israel. Esto es verdaderamente serio porque, a pesar de que se estipularon, incluso a través de resoluciones de la ONU, en el caso de Hezbollah, el no rearme, y fue puesta una fuerza multinacional para impedirlo en la frontera, esto ha ocurrido. Antes se señalaba incluso la existencia de túneles por los cuales se contrabandea armamento para Hamas, y naturalmente estas son dos agrupaciones que abiertamente, no solapadamente, abiertamente declaran que su objetivo de existencia es la destrucción de la entidad sionista. En consecuencia, este rearme es sumamente grave, y por esto es que este tipo de movimientos que tienen que ver con la sospecha de que armamento puede estar siendo llevado a las costas de Gaza generan una enorme preocupación en Israel.
Y la generan también por otro aspecto, Hassan, que quiero mencionar. Yo desconozco, quizás alguien sí conozca, otras iniciativas similares que estos mismos activistas hayan llevado hacia las costas, por ejemplo, de Somalia, para paliar la pobreza allí, o contra el genocidio de Sudán, o contra el despotismo libio, o cualquier otra situación del Medio Oriente que ofrece en abundancia la necesidad de ayuda humanitaria. Lo cual refleja que es una movida anti-israelí más que pro-palestina, y que por otro lado, al haber sido detectadas figuras importantes del estrellato terrorista de Hamas, despidiendo algunos de estos barcos, genera una inquietud de seguridad también grave acerca de cuál ha sido el propio involucramiento de Hamas, si es que ha estado involucrada en participar de armar esta cuestión. Eduardo, le voy a dar para concluir 40 segundos, brevemente realmente. ¿Usted considera que Israel ha medido a futuro las consecuencias de este bloqueo, también de lo que significa para la comunidad internacional la postura frente al pueblo palestino y frente a Gaza? Lo que creo es que la política equivocada de Israel ha comenzado a brindarle frutos al pueblo palestino. La sociedad internacional ha tomado conciencia de ese holocausto que se está creando allí, en esos campos de concentración en el Medio Oriente, del cual son víctimas los palestinos y todo ese entorno árabo-musulmán, que también es cristiano y que en algunas ocasiones también es judaico, porque hay personas originarias de ese lugar que se han visto afectadas por esa represión israelí. Le voy a dar 20 segundos. Sí, los refugiados palestinos se encuentran en campos de refugiados en el Líbano, en Gaza, en Cisjordania. ¿Por qué esos países no han hecho nada para limitar esos campos de refugiados y eliminarlos? Señores, gracias por esas posiciones. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Zoom a la Noticia. Gracias a nuestros analistas invitados hoy en estudio, Marcos Pekel, Juan Carlos Sainz y Eduardo Kronfli, por supuesto a Julián Schlimberman desde Buenos Aires, a todos nuestros contactos alrededor del mundo y a ustedes, nuestros televidentes. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.